Las expectativas realistas suenan mejor que las expectativas altas. Seguimos abordando la actualidad de la isla de La Palma, en esta ocasión dándole voz al portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, Borja Perdomo. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Buenos días, Dailos, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por atendernos, consejero. Bueno, como estamos en este contexto de bajada de fiestas lustrales, yo creo que podemos empezar la entrevista rompiendo un poquito el hielo, pues sabiendo cómo se lo está usted pasando en estas fiestas, consejero. Pues yo creo que yo personalmente la verdad es que las echaba de menos, como yo creo que como cualquier palmero. Y mira, me he quedado estos días sobre todo desde la semana pasada, con una cosa muy buena, que se ve que la gente tenía muchas ganas de la Baja la Virgen, porque yo los conciertos y demás pues no sé mucho porque realmente estuve en el de Mecano, no he estado en ninguno más. Pero estoy viendo gran afluencia de público a los actos populares, lo que quiere decir que la gente pues tiene ganas de bajar a la Virgen, tiene ganas de verlos hace 10 años, ¿no? De la última, ayer mismo en el Minué, espectacular, la verdad es que un Minué del 10, el otro día en una pandorga, una barbaridad de pandorgas y una barbaridad de gente, la proclama de las danzas, la verdad es que un acto súper bonito. Yo la verdad es que estoy disfrutando todo lo que puedo, estoy intentando asistir a todo lo que puedo, y denoto eso de que hay muchísima gente en lo que tiene que ver con todos los actos tradicionales, y al final lo importante, ¿no? Ojalá, consejero, que pudiésemos hablar a lo largo de toda esta entrevista de actos bonitos, de tradiciones, de cultura, pero bueno, lamentablemente tenemos que hablar también de proyectos que repercuten a la isla de La Palma y que a lo mejor, bueno, pues están un tanto enquistados, como así lo ha reconocido el consejero de Obras Públicas del Cabildo, el señor Darwin Rodríguez, haciendo referencia a esa LP2, aunque es cierto que nos decía que muy pronto se empezarán los trabajos para recuperar esta vía. Leíamos el otro día también, consejero, ese artículo que usted escribió en el cual, bueno, lo titulaba LP2 años y más. Desde luego, usted habla de que se trata de una nube espesa que a lo mejor el Cabildo Insular de La Palma no ha sabido disipar, pero principalmente creo que voy a subrayar lo que usted también ha afirmado recientemente en torno a la gestión de esta recuperación de esta vía tan importante para la isla de La Palma. Gestión de vergüenza. ¿Me equivoco? Hombre, es un atropello. O sea, tú ves una gestión atropellada en el sentido de que parece que vamos a empujones y esto sale mal, tiramos por aquí, ahora se nos ocurre esto, vamos por otro lado. Uno de los ejemplos es la LP2. O sea, yo me quedé con tu frase con la que arrancaste el programa, ¿no? Al final las expectativas y las cuestiones que se generaron en aquella campaña pues no se están cumpliendo en la mayor parte de las cuestiones. Lo vemos con la LP2, que yo no sé, dicen que es muy pronto, pero es que muy pronto era en septiembre del 23, que iba a ser antes del final del año 23. Ya ha tenido 200 problemas según el grupo de gobierno. Yo lo único que dije al principio fue que la LP2 la tenía que recuperar el gobierno de Canarias, que nos dejáramos de inventar en que si el Cabildo entraba, que si no entraba. O sea, esto hay que hacer un modificado y lo tiene que hacer el gobierno de Canarias. De ahí correr todo lo que podamos para intentar llevar adelante. Y también que en su momento no se podía recuperar. Lo ha dicho hasta el propio Pablo Rodríguez, el consejero del gobierno de Canarias, porque las temperaturas y la fisonomía del terreno no lo permitían. Entonces, yo ya de la LP2, pues bueno, seguiré preguntando, obviamente, porque es un tema que nos interesa a muchas personas en la isla, creo que es la vía principal de recuperación, pero bueno, ya realmente no me creo cómo está, si está pronto, si está en intervención, si va a venir, si ya pronto ve la luz. Lo que estamos esperando es que vea la luz, que se vean las máquinas allí, como decía el presidente, y que hagan una pista en 15 días, que mucho lo recalcó en campaña electoral, que cuando entraría esa pista estaría hecha en 15 días, y bueno, han pasado 2 años, LP2 años y más. A nosotros, por ejemplo, también nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, una de las críticas o de los comentarios que nos trasladan, además son comentarios bastante recurrentes, esa idea que nos han repetido una y otra vez es que, bueno, tal vez ya cuestiones estratégicas, ¿no?, de la política, pues veremos esas palas sobre las coladas para recuperar esta vía, pues cuando falte muy poquito para las elecciones, consejero. Bueno, yo creo que eso es un error, si realmente se está haciendo así, yo creo que eso es un error. O sea, la gente es lista, la gente, vamos a ver, la gente sabe, además suele ser típico, ¿no?
Tú oyes los comentarios siempre cuando va a llegar final de legislatura, ahora se apuran, ahora corren para que se vea, pero la gente es lista. O sea, los 2 años que han estado esperando, por ejemplo, en este caso los vecinos de Las Manchas, no creo que se olviden tan fácilmente, aunque las máquinas entren un año antes de las elecciones. Cada uno juega con los tiempos políticos. Yo quiero pensar que no, quiero pensar que realmente pues, ha habido determinados problemas, pero creo que es un error, ¿no?, jugar esas cartas a final de legislatura intentando pues decir, bueno, aquí, porque al final ya lo más grave es que es incumplido, ya da lo mismo, o sea, da lo mismo no, queremos que se abra obviamente lo antes posible, pero ya el incumplimiento lo llevas encima porque le criticaste al gobierno anterior, ¿no?, y tú llegaste y lo hiciste peor. Por lo tanto, la gente se da cuenta de eso. De hecho, a mí también me traslada a la gente el enfado y la decepción con este tema, porque creyeron que se podía ejecutar más rápido. Y con eso te digo, como con los temas agrícolas y con un montón de cuestiones de la reconstrucción, que no salen, pero no salen porque lo diga la oposición. Es que no salen porque te lo dicen los agricultores, porque te lo dice la gente, te lo dicen también los afectados, porque a veces parece... que da la sensación que el presidente muchas veces cuando habla, que dice, no, nosotros estamos aquí por las personas, trabajando por las personas. Nosotros también hablamos con las personas y estamos aquí para trabajar por las personas, igual que lo está él. Mire, ya que estamos hablando, por ejemplo, de los agricultores, de la recuperación, del sector primario tan importante para la isla de La Palma, nosotros recientemente, desde Onda Cero La Palma, nos reuníamos con miembros de ASEPalma y entonces, bueno, nos trasladaban que efectivamente el sector platanero se encuentra estancado, pero también estaban instando al gobierno de España a que desbloqueara esa ley de presupuesto para de una vez por todas poder contar con esos 200 millones y empezar a reconstruir las fincas sepultadas o perdidas a raíz de la erupción volcánica del Tajo Gaite. ¿Qué sucede, consejero? Que ya cuando nosotros estamos en medio de este rifirrafe político respecto a si esos 100 millones están o no están en la agenda canaria, nosotros nos rompemos la cabeza. ¿En qué queda? No, vamos a ver, te explico, son 2 cosas distintas, ¿no? Los 100 millones que no están en la agenda canaria, pero yo siempre he dicho que aunque no estén, hacen falta y que estamos peleando por ello. Cuando yo digo que no están en la agenda canaria, que es la realidad, es porque aquí se vendió que se había firmado una agenda canaria con 400 millones de euros, 100 euros por año, hasta 2020. Eso no es verdad. La agenda canaria pone anualidad 23, transferidos y pagados. Eso no es verdad, eso está en el acuerdo que firma el Partido Socialista con Coalición Canaria. Ahora vamos a la otra parte, que somos conscientes que hacen falta los 100 millones, claro, o los 200, en este caso yo creo que lo más urgente ahora mismo es esos 100 millones para pagar todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y estamos trabajando también desde el PSOE, con el PSOE a nivel regional y con el ministro y con el ministerio. Pero esto... Tenemos que ser conscientes que esto no es una cuestión... Los 100 millones, porque a veces se dice, no, deja que haga falta el voto de Coalición Canaria. No, es que los 100 millones no hace falta el voto de Coalición Canaria, es una transferencia. Pero estamos en una aritmética política, en este caso, compleja, donde se negocian muchas cosas a la vez. Es lo que yo intento explicar a la gente. Yo sé que cada uno defiende lo suyo, pero para llegar a acuerdos con el IRPF, por ejemplo, el IRPF, que somos conscientes que hace falta, ese sí está en la agenda canaria, sí está hasta 2027 en la agenda canaria. Hay que aprobar un decreto, pero es que tú no puedes hacer un decreto para el IRPF. Tú tienes que hacer un decreto para que te lo apruebe el resto de partidos también, que conforman el gobierno, donde es posible que tengas que poner cosas para el PNV, que le interesen, cosas para Esquerra, para Coalición Canaria, obviamente. Es que parece que... No es que esto se hace fácil, no. Hay que sentarse y negociar. Me consta que la ministra, porque así nos lo ha trasladado a través del ministro, la ministra de Hacienda está trabajando, yo no me atrevo a decir fechas para intentar liberar, o sea, intentar arreglar lo del IRPF lo antes posible. Y también me consta que de esos 100 primeros, yo no quiero hablar de 200 millones, estamos trabajando por esos 100. De momento, oye, que vienen 200, perfecto. Por esos 100 millones para la agricultura, también lo estamos haciendo. Y reconocemos que hacen falta. Y yo me he sentado con ASEPalma y también se lo he dicho, oye, sepan que estamos aquí trabajando, aunque nos toque a lo mejor aguantar más los palos, porque el mismo partido político gobierna en el Estado, pero bueno, de momento, un poco antes, un poco después, yo creo
y es lo que está por ahí, que las cuestiones que se han propuesto del gobierno de España se han ido cumpliendo. De que me digan qué medidas, exceptuando estos retrasos en el IRPF y en los 100 millones, no se han ido cumpliendo del gobierno de España con la recuperación de la isla de La Palma. Pues tenemos un dossier de medidas que han llegado, ahora esperemos que próximamente pueda llegar un plan de empleo nuevo, y que se han ido cumpliendo. Y estamos trabajando desde el PSOE también para que llegue ese IRPF y esos 100 millones. Pero a mí me gustaría hablar también, esta parte bien, la otra parte, que es la parte que tiene que hacer el gobierno de Canarias con el Cabildo en la reconstrucción agrícola. Pérdida de renta. 1 año y medio sin cobrar, pérdida de renta. 2023 mal pagada, 2024 no se sabe nada. 2023 la va a pagar el Cabildo, tiene el dinero. Y están que sí con una aplicación que han creado para pagar a los agricultores. Creo que nos estamos a veces metiendo en temas que a lo mejor lo que están haciendo es retrasar más las cosas, aunque la voluntad sea en La Palma de intentar que se agilice. Pero a veces al intentar agilizar lo que hace es, como son gestiones que tú no haces habitualmente, como puede ser el pago de la pérdida de renta, al final lo que hace es ralentizar una cosa. Ayuda por el tema de las pérdidas de la ceniza. El 20% restante de los PDR, que ahora se llaman, son otros fondos. Hay gente que lleva 1 año y medio, 1 año con la finca reconstruida, que se le adelantó el 80% de los fondos, que están esperando por el 20% restante y están en un préstamo hipotecario para aguantar esos 20, 25, 30.000 euros que le deban o que tuvieron que pagarle en este caso a la empresa para que rehaciera el invernadero o lo que fuera. Eso tiene que cumplirlo el gobierno de Canarias y no se está cumpliendo. Entonces, vale, yo asumo o tenemos que asumir y seguir trabajando con el Estado para intentar que sigan llegando los recursos a la isla. Pero los de aquí también tienen que asumir sus responsabilidades. La pérdida de renta es lo que necesita el agricultor por no tener la renta. Es verdad que hace falta poner en funcionamiento el invernadero, pero mientras, igual que cuando hemos dicho, se están dando licencias o se están dando ayudas y no hay coordinación con los ayuntamientos a la hora de abrir una pista. Tazacorte, que por ejemplo ha abierto un montón de pistas vecinales y ha dado licencias, estamos viendo que se dan ayudas a gente, desde el gobierno de Canarias, a gente que a lo mejor tiene la finca en medio de la colada que no tiene pista a día de hoy porque no ha llegado, y después el que tiene la pista hecha, pues no le llegan las ayudas. El decreto se aprobó como se aprobó. Búscate la vida. La gente se está buscando la vida para llegar con los caminos, con las instalaciones y demás. Por lo tanto, aquí hay que mirar las dos partes, ¿no? La parte de recuperación de los 100 millones que tienen que venir y que vuelvo a repetir para que no se me malinterprete. No está en la agenda canaria, pero somos conscientes y vamos a hacer todo lo posible para que llegue a la isla de La Palma desde el Partido Socialista. Consejero, usted sabe también una de las cosas que desde Hace Palma, por ejemplo, nos recalcaron y nos trasladaron, que necesitaban que la clase política de la isla de La Palma estuviese unida para poder batallar, para poder exigir todas esas cosas que necesitamos precisamente en aras de la recuperación, de la reconstrucción de la isla de La Palma, del Valle de Aridane principalmente. Consejero, le voy a hacer la misma pregunta que le hice en su momento al presidente del Cabildo Insular de La Palma. ¿A usted no le da pena que a lo mejor un sector tan importante perciba que la clase política palmera está desunida? A ver, yo creo que mi explicación es la siguiente. Al final, yo creo que en el fin, Dailo, en el fin estamos unidos. O sea, el fin es que se paga a los agricultores, estamos unidos en trabajar en eso. ¿Qué pasa? Que criticamos las distintas gestiones y cómo se hacen. Yo le puedo criticar cómo se está gestionando las ayudas del gobierno estatal, del gobierno de Canarias, ¿no?, en La Palma, porque es lo que me corresponde a mí, y ellos me pueden estar criticando a mí que no llegan las ayudas del Estado. Pero eso no quiere decir que no estemos peleando quiero decir no entre nosotros, sino con nuestras administraciones. ¿Qué pasa? Que mis reivindicaciones yo las hago en reuniones sentadas y Coalición Canaria las hace en la prensa. Al contrario que posiblemente pase cuando Coalición Canaria se tiene que sentar a negociar con el gobierno de Canarias, se sienta y yo las hago en la prensa, porque yo no tengo interlocución con el gobierno de Canarias para sentarme. Pero eso yo quiero transmitirle a los agricultores, a la isla en general, que yo creo que en los principales aspectos, el turismo, la agricultura, la recuperación de la agricultura, al final todos queremos el mismo fin. El problema es que, bueno, pues existen las críticas de cómo se gestiona, cómo no. Pero yo creo que no hay ningún partido político que no sea consciente que hacen falta los 100 millones. Y tampoco que no sea consciente de que la recuperación agrícola del Valle va lenta. Eso hay que decirlo.
que va lenta, se está haciendo de una forma lenta. Eso yo creo que al final estamos todos, lo que pasa es que bueno, la forma, pero yo creo que en los ejes primordiales, en sacar adelante temas de política territorial, yo creo que estamos más o menos todos en la misma línea. Lo que pasa es que claro, yo no puedo estar a favor de lo que están haciendo con la LP2, ni puedo estar a favor de lo... Entonces, eso se critica, pero no quiere decir, oye, yo soy el primero también que quiere que las máquinas empiecen mañana a trabajar en la LP2. Quizás ahí es donde está el matiz de que la gente piensa que al final, con estas críticas, yo creo que en muchas cosas el fin es el mismo. Por cierto, consejero, teniendo en cuenta que estamos ya en el mes de julio, aprovecho también para preguntarle qué pasa con el remanente de tesorería y qué pasa con la capacidad de inversión en la isla de La Palma. Lo dijimos cuando se aprobaron los presupuestos. El Cabildo está sufriendo ahora mismo una tensión económica compleja. O sea, estamos en julio y las únicas modificaciones que se han hecho con el remanente del Cabildo son de modificaciones internas. Yo sé de muchos ayuntamientos y muchos colectivos que están esperando recursos que se le prometieron con el remanente que a día de hoy no se han hecho. Eso lo dijimos nosotros. No me extraña que gran parte del remanente tenga que ir a pagar un préstamo bancario. O sea, ahora van a aprobar un plan económico y financiero porque es obligatorio aprobar ese plan económico y financiero. Entonces, lo dijimos cuando íbamos a aprobar el presupuesto. Oye, el presupuesto puede caer, la economía del Cabildo puede caer y lo hemos visto en la inversión. O sea, las obras que están saliendo ahora, que están empezando a salir, que yo critiqué también en su momento, están con fondos del FEDECAN, no están con fondos propios del Cabildo. Y es poquito lo que se está invirtiendo en la isla de La Palma y es uno de los temas que nos preocupa, ¿no? Pero ahora mismo la situación es que estamos en mes de julio. El lunes tenemos pleno ordinario de julio. El último se supone, después siempre se hace un pleno para cerrar julio si quedan asuntos, porque en agosto no se suele hacer pleno ordinario. Pues en este pleno de julio no va el remanente. Va el remanente para modificaciones internas del presupuesto, gastos que se tienen que hacer del Cabildo, pero no va un remanente para inversiones. Entonces, la situación del Cabildo no es la mejor. No voy a decir para que no me digan que soy alarmista, pero no es la mejor ahora mismo y no es que lo piense el Partido Socialista, es que pues te lo dice algún informe técnico también. Por lo tanto, cuando uno tensiona mucho, y era lo que decíamos, y el año pasado se vio esta cuestión, y tampoco vale decir, no, es que el Estado nos debe de las infraestructuras, de la recuperación de infraestructuras, nos debe 50 millones. Bueno, el gobierno canario debe 25 también. El Estado ha puesto una parte, ahora tiene que actualizar los convenios, pero es que el gobierno de Canarias no ha puesto un céntimo del 25% que tiene que poner. Ese argumento, bueno, es verdad que tensiona un poco más y tienes que dedicar recursos, pero no es válido. El problema es que el año pasado creo que los gastos que se hicieron en el Cabildo en determinados eventos, en determinadas cuestiones, fueron muy superiores a lo que realmente estaban contemplados y bueno, al final tú tienes que ir tirando, el dinero es el que es, y tú tienes que ir tirando y si quieres hacer una cosa que costaba 1 y ahora cuesta 10, pues sabes que esos 9 de algún lado los tienes que sacar. Y ahora nos encontramos pues, con una situación, con un préstamo que se pidió y con un remanente que de momento no sabemos cuándo se va a aprobar. Consejero, ¿y debemos ser alarmistas si hablamos del tema de la vivienda en la isla de La Palma? Porque ya no solo estamos hablando de escasez de viviendas, sino que todavía hay afectados que siguen viviendo en esas viviendas modulares. Por ejemplo, las viviendas de Finca Amado, ¿qué ha pasado? ¿Se han entregado? ¿No se han entregado? Son varios los temas. Las viviendas modulares del Paso y los Llanos, sobre todo las de los Llanos, pero las dos, tenían una fecha de caducidad urgente en la campaña electoral. Allí están, 2 años después. Tenemos un problema gordo de vivienda y más, ya lo teníamos, pues con el volcán lo tenemos. ¿Qué pasa, como dices tú, con las viviendas de Finca Amado? Que primero que los afectados no se habían enterado, que las iban a poner, después que no había personas que estuvieran interesados en viviendas de una habitación. Hombre, yo creo que en esta isla sí tiene que haber, si no son afectados, sí tiene que haber personas, un matrimonio o alguna persona que viva sola, que esté dispuesto obviamente a una vivienda, ¿no? No sé qué ha pasado ahí también y bueno, tenemos que, yo lo que le pedí al presidente en el último pleno es que me dijera un planning un poco de esos 31 millones, ya hemos visto un anuncio de una adquisición, yo hago así,
porque yo quiero ver el documento firmado en notario. Cuando uno quiere, firma notarialmente. Y yo no sé si el edificio está adquirido ya o es un compromiso de adquisición, no sé lo que es. Pero bueno, me alegro, sea lo que sea, que lo compren ya y lo terminen y se termine y se ponga a disposición. Pero yo lo que le he pedido es un planning de, oye, ¿qué tiene usted pendiente? Independientemente de que aplaudimos aquella medida, y lo digo, de cuando se les dio dinero a los ayuntamientos para comprar suelo y que algunos, incluso creo que el Paso, lo ha puesto a disposición del Cabildo, que me diga un planning, tiene que haber un planning de decir, a ver, tengo 31 millones, 10 me los voy a gastar aquí, 3 me los voy a gastar aquí, 2 me los voy a gastar aquí, 5 aquí, tal. Pues el planning no ha llegado de decir, vamos a hacer este proyecto de vivienda, este proyecto de vivienda, este proyecto de vivienda. Estamos pues 2 años después, sin haber entregado ni una vivienda. Recuerdo la legislatura pasada que se criticó, se compraron las que se pudieron comprar en tasa corta y demás, se pusieron las modulares porque no había vivienda, pero es que este gobierno no ha entregado ninguna vivienda en 2 años. Por eso te digo que el relato, cuando llevas 6 meses es difícil, pero cuando ya llevas 2 años, el relato es el que es y no puedes decir, es culpa de los de atrás. Como le dije yo en el pleno, digo, mira, las culpas de los de atrás ya se acabaron, las posibles culpas. Ahora ya ha habido 2 años y a día de hoy nos sigue preocupando el tema de la vivienda porque es un tema candente, un tema que lo vemos día tras día, no solo por los afectados, obviamente, del volcán, que son los primeros y deben ser los prioritarios, sino por la gente de la isla, que no tenemos, que a veces no viene un médico a trabajar a La Palma porque no tiene ni un alquiler donde hospedarse, que estamos con el tema de la vivienda vacacional, tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que regularlo de alguna forma, porque lo que no vale es que cualquier cosa o cualquier vivienda que tenga saludabilidad sea una vivienda vacacional. Yo creo que todas esas cosas no se han tomado con el interés suficiente, o es la percepción, no nos ha llegado a nosotros esa percepción, y bueno, pues seguimos más o menos, aparte de que tenemos los recursos, pues seguimos más o menos prácticamente igual que arrancamos la legislatura. Vamos a terminar esta entrevista, consejero, hablando brevemente, aunque realmente es un tema que necesitaría prácticamente un programa completo, de los artesanos y artesanas de la isla de La Palma. También estamos hablando de un sector bastante importante. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque bueno, recientemente nos dimos ese garbeo por la Feria Insular de Artesanía. Allí coincidimos con el consejero de Artesanía, con el señor Pablo Díaz Coviella, y realmente, bueno, lo vimos bastante satisfechos, bastante contentos con todo lo que estaba pasando allí en la Feria Insular de Artesanía. Pero yo me he informado y sé que la oposición, tanto Partido Socialista como Partido Popular, se han mostrado bastante críticos, digamos, con el trato que desde el Cabildo Insular de La Palma se le está dando al sector de la artesanía. No obstante, el señor consejero nos dice que hay mucha crítica, pero poca propuesta por parte de la oposición. Vamos a ver, eso de, igual que lo vi también en un medio de comunicación diciendo que no compartíamos el cartel, que nos hacíamos un vídeo cuando íbamos. Obviamente yo voy, me hago un vídeo, los que quiera. Bueno, a lo mejor si el Cabildo, cuando hiciera los vídeos esos que le hacen a los consejeros, nos incluyera a nosotros, que somos la oposición, en los vídeos, yo no tendría que hacerme un vídeo. Pero bueno, esos son aspectos que no tienen sentido ninguno y que el consejero a veces hace alusión. Yo pongo un ejemplo. Una persona, un consejero que dice que tiene un apoyo absoluto a la artesanía, no lo puede decir en el momento que estuvo 1 año y medio con las ayudas paralizadas. Los artesanos cobraron las ayudas con 1 año de retraso. Si tú, el principal tema ayuda económica, la única, independientemente que después tú hagas ferias, lo que sea, que es importantísimo, pero si tú las ayudas a la artesanía se te retrasan 1 año, ya el discurso, tú puedes hablar todo lo que tú quieras, puedes decir que la artesanía está todo lo bonita que tú quieras, pero a nosotros también, y en este caso, pues mi compañera Susana, que fue consejera de artesanía la legislatura pasada, también hablan con ella desde el sector. Y hay en temas que nos dicen que no se cuenta con el sector como se contaba antes. Eso es lo que nosotros trasladamos. Se dice que se ha hablado uno con el sector. Yo entré en la Feria Insular de Artesanía y algunas personas del sector dijeron que ellos no sabían nada, no se habían sentado con el consejero. Recuerdo al consejero decir que se había sentado textualmente, uno con los artesanos. Entonces, yo, hombre, la Feria Insular de Artesanía, siempre la de la Bajada de la Virgen, es una feria bastante potente, ya de por sí porque hay más público en la isla, más gente en la isla y demás. A mí también me gustó, yo estuve allí y me gustó, y la calidad, porque tenemos que reconocer una cosa, la calidad de nuestros artesanos
es buenísima, es magnífica, tú veías cosas allí, verdaderas obras de arte. Pero bueno, no puede decir que, vamos a ver, yo cuando hago una crítica, en la crítica también muchas veces va la propuesta y es espabilese usted y saque las bases a tiempo, para no perder un año, ¿no? Cursos de formación, se anunciaron que en la feria se iban a hacer no sé cuántas eventos para ver cómo era todo el tema del proceso artesano y tal. Creo que no se han hecho todos los que se han anunciado, pero bueno, yo él traslada que se reúne con todo el mundo, con todo el sector, nosotros trasladamos también lo que no es todo el sector, también lo que nos traslada una parte del sector. Y lo más flagrante fueron las ayudas. O sea, tú no puedes tener un año, aunque después se juntaron las dos ayudas y tal, pero al final los has tenido un año sin ningún tipo de apoyo económico desde el Cabildo. Entonces no puede venir un consejero a decir que la oposición no hace propuestas y que lo que hace es criticar, y no puede decir que la gestión que se está llevando es perfecta. Hombre, siempre hay cosas que mejorar, cuando lo primero que hizo fue retrasar, por lo que sea, se le retrasaron las ayudas a los artesanos de la isla. Por lo tanto, yo creo que la artesanía de la isla necesita un poquito más de cariño, de cuidado y de sentarte. Es un sector muy frágil en el sentido de que, oye, se dedican a eso, es un sector que solo puede vender muchos de ellos en este tipo de ferias que se hacen en los municipios y demás, y bueno, que tienes que tener un sector frágil y que tienes que tener el contacto directo con ellos y también me comentan que han hecho propuestas que no se han tenido ni siquiera en cuenta. Por lo tanto, que se siente con el sector, que se siga trabajando, que poco a poco se vayan incrementando las ayudas, que creo que es posible, igual que incrementamos ayudas para otra cosa, que se puedan ir aumentando las ayudas, que al final, te lo voy a decir de una forma, es minucia. Dentro de un presupuesto del Cabildo, las ayudas a artesanía son recursos, son poquitos recursos, y yo creo que poco a poco, si queremos darle un respaldo al sector, tenemos que ir también apoyando cada vez más al sector artesano. Consejero, pues nos vamos a despedir aquí con este último mensaje. Como siempre, agradecerle que nos haya atendido y desearle, por supuesto, una feliz fiesta austral. Muchas gracias. Bueno, pues a ustedes también, seguramente los veré Seguro que sí. en más actos, que las disfruten, y a todos los que nos ven también, que pasen, aprovechen estos días también en familia, de mucho estar en familia, y que tengamos estas fiestas lustrales que, bueno, ya se acerca final de la Semana Grande, pero que de aquí a final de mes, hasta que vuelva a subir la Virgen a principios de agosto, hay muchos eventos en la isla. Todavía queda. Muchas gracias, consejero, muy amable.